Muy bien, entonces bienvenidos sean cada uno de ustedes a nuestra guía número 3 de psicobiología. Así es de que para mí es un gusto dirigirme a ustedes y agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Primeramente por la vida y por la salud que nos ha dado. Entonces, en estos momentos, ¿verdad? Por respeto a los que estuvieron puntuales, voy a enviar el link de la asistencia, ya está en el grupo, para que puedan ingresar al link y tomar su respectiva asistencia, para que no tengan ningún inconveniente. Entonces, voy a volverlo a enviar porque acabo de recibir a 2 compañeros más. Entonces, ahí estamos. Está el link ya en el chat para que usted pueda ingresar y de esta manera, pues, tomar su asistencia en esta guía número 3 virtual. Buenas tardes, señor. Hola, Martín, bienvenido. Gracias, señor. Bien, ahí toma su asistencia porque ya está el link en el chat. Muy bien, vamos a... Permítame aquí, vamos a ver qué pasa aquí. Muy bien, voy a compartir pantalla, por favor. Listo, señor. Muy bien. Muy bien, voy a, por favor, si fueran tan amables de verificar si podemos ver nuestra presentación, por favor. Sí, señor, se mira. Sí, señor. Muy bien. Entonces, nuestro tema el día de hoy son los fenómenos psíquicos, lenguaje y psicomotricidad. Hoy vamos a conocer, ¿verdad?, cuáles son los fenómenos psíquicos que nos afectan en nuestra conducta, el tipo de lenguaje que podemos tener y la psicomotricidad, ¿verdad?, que son los movimientos que vamos alternando. Puede ser psicomotricidad fina y psicomotricidad gruesa, ¿verdad? La psicomotricidad fina es la manipulación por medio de nuestras manos, ¿verdad? Para poder agilizar, para poder generar movimiento en nuestras manos. La mayoría que estuvieron en preprimaria se recordarán de que quizás les colocaron a ustedes con plasticina, hacer dibujos con plasticina, rasgar papel, todas esas actividades es para la psicomotricidad fina, ¿verdad? Y la psicomotricidad gruesa es ya cuando coordinamos el pensamiento con nuestras actitudes. Por ejemplo, cuando ustedes juegan fútbol, están utilizando su mente y a la vez están utilizando sus extremidades inferiores, donde ustedes al cerebro le dan la orden qué es lo que tiene que hacer para meter ese gol, ¿verdad? Y ser los triunfadores. Entonces, eso es parte de la psicomotricidad. Entonces, el día de hoy vamos a conocer qué es cada uno de estos conceptos. Muy bien, vamos a comenzar con el lenguaje. El lenguaje definitivamente solo lo tenemos los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque tenemos el don de raciocinio, ¿verdad? Entonces, por ende, vamos a tener nuestro propio lenguaje. No podemos decir, ¿verdad?, que nuestros animalitos pueden tener el lenguaje verbal, en este caso de nosotros, o el lenguaje no verbal. Ellos solamente reciben órdenes de lo que nosotros les pidamos, ¿verdad? Pero ellos no tienen el don de raciocinio. Ellos no pueden pensar, pero a la larga yo creo que hay investigaciones científicas en las cuales nos dan a conocer que de casualidad ellos pueden pensar. Entonces, pero está netamente identificado y comprobado científicamente que el único ser vivo es el ser humano el que tiene el don del lenguaje. Entonces el lenguaje tiene como alcance la expresión emocional, la interacción social, el control de la realidad del lenguaje. Esto quiere decir de que nosotros pues nos podemos expresar según nuestras emociones. Por ejemplo, a veces cuando estamos molestos, ¿verdad? O enojados, sin querer gruñimos la frente y ya nos damos a conocer que estamos molestos, que estamos enojados, ¿verdad? O cuando estamos felices, pues nuestra sonrisa irradia nuestro rostro, no como nuestros buenos amigos los perros, ¿verdad? Que ellos, aunque no quieran darlo a conocer, ellos se sienten felices y mueven la colita, ¿verdad? Entonces, en nosotros los seres humanos la expresión emocional la podemos dar a conocer por medio de cada una de estas características.
Y la interacción social, ¿verdad? Que va a ser la interacción por medio del diálogo, por medio de nuestro lenguaje verbal, donde nos vamos a poder comunicar con los demás dentro de una misma sociedad o dentro de nuestra propia familia, ¿verdad? También el control de la realidad del lenguaje. Somos realistas, ¿verdad? A la hora de poder expresarnos. No es que vayamos y nos vamos a cualquier cosa, ¿verdad? Sino que vamos a dar la realidad de lo que nosotros queremos dar a conocer. El registro de la realidad, servicio de recuerdo de hechos, pensamientos, expresión de identidad. El lenguaje es netamente humano. Nuevamente lo rectificamos, ¿verdad? Entonces, aquí pues tenemos la habilidad de poder recordar muchos hechos, quizás algún pensamiento que tuvimos en algún momento, algún recuerdo, ya sea positivo o negativo. Nuestro psique, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro cerebro, siempre va a guardar eso en algún baulito de recuerdos en nuestra mente, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa capacidad para poder recordar cada uno de esos detalles. Y esta pues nos va a expresar también la identidad que tenemos. Háblese de una identidad positiva que usted va a dar a conocer por medio de su comportamiento, de su porte como profesional o como persona. Entonces aquí pues tenemos dos tipos de lenguaje, que es el verbal y es el no verbal. Por ejemplo, en el verbal pues son palabras, ¿verdad?, que se llevan a cabo por medio de la comunicación. Por ejemplo, decirle a alguien muy cercano, quiero decirte que me gustas mucho, ¿verdad? Entonces ahí le está haciendo de manera verbal. ¿Por qué? Porque está utilizando sus fuentes sonoras, ¿verdad? Y en lo no verbal, pues es cuando nos comunicamos por medio de gestos, por medio de miradas, alguna sonrisa. Esos son parte de los elementos no verbales o con alguna seña, ¿verdad? Entonces, cuando estamos a distancia, ¿verdad? Quizás estamos a 1,5 cuadras, no podemos decir, adiós, que te vaya bien. No, ¿verdad? No lo podemos gritar, no podemos utilizar nuestro lenguaje verbal. Mas, sin embargo, con una seña de decir en este lado adiós, pues la otra persona sabe, me está diciendo adiós, pues le correspondo de la misma manera, ¿verdad? Entonces, eso es parte del lenguaje no verbal. También cuando uno está en la época del enamoramiento, ¿verdad? De repente, pues le va a sonreír a la otra persona y la persona va a corresponder con otra mirada, así, mera especial. Entonces ahí pues vamos a conocer, o por medio del lenguaje no verbal, lo que le queremos dar a conocer. El lenguaje pues es un sistema abstracto en algunas veces, o puede ser también de manera concreta cuando realizamos la aplicación de la verba, ¿verdad? En este caso pues estamos aplicando por medio de símbolos el lenguaje no verbal. También lo podemos utilizar de manera sistemática o según las reglas de la gramática en la manera verbal, porque recuérdese que es muy importante llevar ese control, ¿verdad? Esa coordinación de lo que yo quiero dar a conocer. Entonces, eso sería en cuanto al lenguaje, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del habla, pues ya es la capacidad, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos de concretizar o dar a conocer el sistema abstracto, o sea, la lengua, de carácter esencialmente físico. Otra de sus características es que es un acto irrepetible. ¿Por qué razón? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes quieren pasar a exponer, ustedes anteriormente pues se ven al espejo, primero ven su postura, cómo se van a colocar frente al público y empiezan a decir su tema. Luego dice, voy a ver cómo me sale ahora, cómo lo voy a exponer ahora. Y se va a dar cuenta que no es lo mismo de lo que usted dijo en el primer ensayo a lo que usted está diciendo en el segundo. Y así sucesivamente, puede ser hasta 4 o 5 pruebas y entonces todo va a ser diferente, ¿verdad? Entonces el habla, la manera en que vamos a dar a conocer lo concreto que yo tengo en mi mente, va a ser de diferente manera, ¿verdad? No siempre se va a hacer, por eso dice que es un acto irrepetible, no se puede repetir, porque si no estaríamos repitiéndolo quizás en una grabación, ¿verdad? Que yo venga y exponga y me grabe en un audio. Luego pues lo pongo, le doy play y entonces va a decir lo mismo, va a repetir lo que yo dije, pero porque se ha guardado en un dispositivo.
Pero si yo lo quiero decir de la misma manera que lo dije al principio, no se va a poder, ¿verdad? Entonces, ese es el habla, ¿verdad? Es algo irrepetible, no se puede repetir 2 veces lo mismo, ¿verdad? O la misma estructura, decirla de la misma manera. Entonces, aquí pues tenemos el ejemplo que la persona tiene su concepto. A la hora de decir casa, mentalmente le aparece la imagen en su cerebro, ¿verdad? Y en este caso, pues le va a proyectar por medio de la vista, porque va a recordar cómo es una casa. Y luego el receptor, pues por medio de la audición, cuando dice casa, entonces ella va a decodificar los signos y entonces se va a imaginar, ¿verdad? Cómo es la imagen de lo que le está diciendo. Tiene que esperar el receptor, ¿verdad? Lo que diga la persona que está diciendo lo que quiere dar a conocer. Entonces el receptor ya se lo tiene que imaginar, pero tiene que recibir primero una audición, ¿verdad? Por medio de la audición, entonces ahí va a dar a conocer por medio de su cerebro qué es lo que le está diciendo. Es como que yo le dijera ahorita, imagínese el campo de pasto verde. Se lo estoy diciendo, le estoy dando porque eso primero está en mi mente, luego lo doy a conocer por medio del habla y usted como receptor va a imaginarse esa área verde. Quizás algunos hasta le van a colocar árboles en su mente, ¿verdad? Entonces, eso es el habla, dar a conocer, ¿verdad? De manera concreta lo que yo quiero que mi receptor escuche, lo que quiero que se imagine, ¿verdad? Ahora la lengua, pues es la relación, ¿verdad? En que el habla realiza de la lengua, ¿verdad? En este caso, pues entonces, por medio de la lengua, yo voy a dar a conocer. Háblese también de que la lengua, pues es diferente, hay diferentes situaciones de lengua y depende del contexto, porque muchas veces decimos, ala, pero ¿por qué habla bien el inglés? Ala, ¿por qué el francés le sale muy bien? ¿Por qué su idioma materno, idioma quiché, lo habla perfecto? Pero es porque ese es el entorno donde yo me estoy desenvolviendo. Por lo mismo, desde pequeño voy adaptando eso a mi contexto y de esa manera lo voy a yo asumir y lo voy a concretizar, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a la lengua, ¿verdad? Y la relación que existe entre el habla, el lenguaje y la lengua es de que el habla va a ser el instrumento, ¿verdad? La facultad que es para mí de cómo voy a interpretar yo los signos, dependiendo el lenguaje donde yo me desenvuelva, ¿verdad? Y el lenguaje, pues, es lo que existe en el cerebro y que cada uno de los usuarios es el modelo abstracto, lo que yo tengo todavía aquí en mi mente, ¿verdad? Y no lo he dado a conocer. Y lengua es el acto personal de la voluntad de inteligencia, el cual cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo en mi imagen que cuando sumo lenguaje, la lengua y el habla, voy a tener como conclusión la comunicación o la interacción entre la sociedad. La interacción que yo voy a tener como persona individual ante los demás. Entonces, estos tres conceptos, el lenguaje, la lengua y el habla, se unifican, entonces ya doy la comunicación. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que existe en mi cerebro, lo voy a dar como concreto en la lengua y lo voy a dar a conocer por mis cuerdas vocales, ¿verdad? Y eso va a dar a conocerse lo que se llama comunicación. Entonces, estas tres partes son fundamentales para que yo pueda tener una interacción social o la comunicación entre la misma sociedad. No sé si hay alguna duda hasta el momento o algún comentario que quisieran dar. No, señor. Todo bien. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a conocer lo que es la psicomotricidad, lo que les decía, ¿verdad? Que existe la psicomotricidad fina y la psicomotricidad gruesa. En este caso, la motricidad es la capacidad de generar los movimientos, ¿verdad? Todos nosotros, bendito Dios, no tenemos ningún inconveniente para poder generar cualquier tipo de movimiento. Podemos saltar, podemos levantar nuestros brazos, podemos aplaudir, podemos ver nuestros dedos que tengan cada una de las imágenes. Tengo la capacidad, ¿verdad?, para generar cada uno de los movimientos, porque tanto mis extremidades superiores como inferiores están completas, ¿verdad? Entonces, entonces ahora la psicomotricidad
ya va a ser la educación que yo le voy a tener a esos movimientos. Muchas veces la psicomotricidad no se puede dar dentro de las personas que sufren de alguna discapacidad, ya sea física o mental, porque ellos no tienen la capacidad de poder decirle al cerebro qué es lo que tiene que hacer para darle órdenes a las extremidades inferiores y superiores para poder aplicar o para hacer alguna actividad. Entonces la psicomotricidad va a ser la encargada de educar esos movimientos, porque si no, andaríamos como las marionetas, ¿verdad? Andaríamos todos así, todos loquitos, haciendo esto, haciendo lo otro, pero la psicomotricidad es la que se encarga de poder tener la conducta de cada una de mis extremidades, ¿verdad? Con la situación, ¿verdad?, de poder proyectar algo. En este caso, pues tenemos lo que son las miradas, las sonrisas, el llanto. Los gestos son producciones que tienen lugar en el cuerpo en relación con el otro, son nuestras vivencias, ¿verdad? Entonces la psicomotricidad se encarga de eso, ¿sí? Y aquí pues lo que les decía, ¿verdad? Que tenemos la psicomotricidad gruesa, se le llama específicamente cuando yo voy a coordinar psicológicamente con mis movimientos. Obviamente aquí los niños pues están con el pensamiento de que tienen que pasar cada una de los saltos, ¿verdad? Pero no es solo de pasar los saltos, sino que tienen que llevar un movimiento, tienen que llevar un proceso para poder pasarlo. En cambio, la psicomotricidad fina es la que se encarga de poder estimular esos movimientos en nuestras manos, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de, yo creo que muchos de nosotros cuando fuimos chiquitos lo que nos costó mucho fue poder darle la gasita a nuestros zapatos, ¿verdad? A nuestros tenis. Y ahí estábamos, y no me dejará mentir porque yo creo que todos pasamos por eso según la etapa en la que estuvimos de la niñez, ¿verdad? Que lo que más nos costaba era hacerle esa gasita a nuestros zapatos. Pero eso era por la falta de motricidad, psicomotricidad fina, porque esa es la que generaba los movimientos en nuestras manos, ¿verdad? Para ser un poquito más flexibles. Es como darles el aceite a nuestras manos para que estas manos pues, puedan ser fluidas, ¿verdad? Eso es la psicomotricidad fina. También tenemos la psicomotricidad por perceptivas motoras. Aquí pues vamos a generar el movimiento y el uso de la información conceptual. Es lo que decíamos, ¿verdad? Conducir, por ejemplo, un balón. Yo sé que alguno de ustedes tiene la habilidad de conducir un balón y algunos quizás, ay, no señor, el fútbol no se hizo para mí porque yo soy dos pies izquierdos, dicen, ¿verdad? Que tira para acá y se le va para acá. Tal vez lo que usted quiere es tirar al centro y se le va para un lado, ¿verdad? Entonces, la percepción motora es eso, ¿verdad? Poder conducir a la hora de bailar también, porque imagínese, si no tenemos ese control en nuestra manera de movernos al bailar, entonces puede hacer que yo haga un mal paso y ¡fum! Bote al que está a la par mía o voy a votar a la pareja que tengo, ¿verdad? De baile. Entonces es tanto difícil. El tocar una música, por ejemplo, el instrumento, la guitarra, pues tiene que tener una buena coordinación. La trompeta, pues también, ¿verdad? Porque tiene que dar el aire para que pueda generar cada una de las notas. El correr, pues no solamente se trata de que yo me voy así como se dice, el correcaminos, ¿verdad? Que llega, más sin embargo, él tiene control cuando tiene que detenerse. Igual nosotros cuando corremos, ¿verdad? Entonces, es muy importante. También está la estratégico-cognitiva. Aquí pues se va a buscar las estrategias mentales para poder tomar alguna decisión. Hables en el juego de ajedrez, ¿verdad? En el juego de ajedrez, yo creo que todos lo sabemos, tienen que tener un montón de estrategias y tienen que pensar mucho para tomar una decisión, para hacer un movimiento. Entonces la estratégico-cognitiva tiene que ver con nuestros conocimientos, con nuestras habilidades mentales y qué estrategias puedo utilizar yo para poder tomar una buena decisión. O cuando queremos escribir un libro, especialmente cuando escribimos ensayos, ¿verdad? Tenemos que tener qué estrategia voy a utilizar para poder escribir mi ensayo, dónde voy a comenzar, qué ejemplos voy a tomar, por ejemplo, qué marco teórico voy a tener de respaldo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son las estratégicos cognitivos. Vamos a utilizar estrategias de conocimiento, de habilidades,
para poder tomar buenas decisiones. Y por ejemplo aquí, pues para percibir el espacio, tenemos que tener habilidades en nuestros miembros superiores. En este caso, pues el lanzamiento, las destrezas que yo tengo, bendito Dios, tengo las manos completas, entonces los brazos completos, entonces puedo tomar cualquier tipo de lanzamientos. Y nuestros miembros inferiores, que son nuestras piernas, pues nos va a ayudar a nosotros para podernos desplazarnos en los diferentes trayectos de la vida, los saltos que yo pueda realizar, también dónde podemos tener esa percepción del espacio. Lo podemos utilizar en el gimnasio, en el patio, en el aire libre, en la clase, ¿verdad? Se recordarán que muchas veces se les llamaba la atención porque cuando oíamos aquella bulla era porque algo estaba pasando con ustedes, ¿verdad? Pero era por esta situación que ustedes lo hacían a veces en clase, ¿verdad? Daban a conocer sus habilidades ahí, ¿verdad? Psicomotrices. El límite, pues lo vamos a ver en el suelo, en las paredes, en dónde voy a realizar yo cada una de las actividades de percepción motoras. Puede hacer que sean las paredes rayadas de pintadas. También para qué nos va a ayudar por medio de algunos aros, qué herramientas voy a utilizar yo para poder realizar estos saltos, para realizar cada una de las conducciones que voy a tener, por ejemplo, las pelotas, los balones. ¿Con quién lo puedes realizar? Lo puedes realizar ya sea en grupo, parejas o también individualmente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Por medio del ritmo, que va a ser un poquito rápido, un poquito lento. La trayectoria se va a encargar si va a ser alto, si va a ser bajo. Las situaciones, ¿verdad?, en la que se va a dar es hacia adelante, hacia atrás, dentro, fuera. Eso creo que se ve un poquito más en las diferentes técnicas que se utilizan en fútbol, ¿verdad? O ya sea en básquetbol, donde nos dicen, bueno, un pique para adelante, por favor, muy bien, y ahí vamos, ¿verdad? Corriendo, rápido. Y de repente nos dicen, alto, entonces ya vamos lento, trotando, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la psicomotricidad de percepción motora. Entonces, también tenemos lo que son los componentes neuromotores. Aquí pues se trata del sistema nervioso, ¿verdad? Específicamente porque es el que nos va a ayudar a nosotros para poder aplicar cada una de las actividades que nos dirijan, ¿verdad? O que nos indiquen. Entonces, aquí pues regresan las referencias motoras, va a archivar los modelos de acción, devolviéndolo en el momento de la demanda y cada exigencia. Más, yo creo que lo podemos observar en física, ¿verdad? Que a veces a ustedes les daban a conocer qué ejercicios tenían que hacer. Entonces, usted tomaba la imagen, usted mentalmente tomaba la imagen, el archivo que le estaban dando y luego usted lo hacía, ¿verdad? Entonces, eso es parte del componente neuromotor. También lo podemos ver en el sistema nervioso central porque vamos a utilizar nuestro cerebro para poder captar la imagen que nos están dando a conocer o los lineamientos que nos están dando a conocer para después, pues, hacerlas, ¿verdad?, de la manera más prudente. Y la médula espinal porque vamos a tomar nuestros ejercicios, ¿verdad? Y lo que peor si es son, ¿cómo se llaman? Piruetas, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar mi médula espinal, entonces tengo que ver y regularla, porque imagínense, alguien que está malito de la médula espinal no va a poder hacer esos movimientos. Entonces hay que regularlo, ¿verdad? También el sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque son los nervios sensitivos. Eso me van a ayudar a mí para sensibilizar, para dar a conocer cada una de estas situaciones, para poder escuchar las instrucciones, para poder palpar dónde tengo que caer, ¿verdad? Los nervios motores, lo que decíamos, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo, en este caso, pues va a conectar los centros de control de todos los órganos que vamos a utilizar a base de los estímulos que nos van a decir qué es lo que tengo que hacer, qué instrucciones debo de seguir, ¿verdad? Y pues aquí tengo algunos ejercicios que se utilizan en cuanto al componente neuromotor. Por ejemplo, los ejercicios antigravitacionales, no es de la gravedad. Por ejemplo, los saltos son múltiples modalidades, el impulso, ¿verdad? Que me voy. Y los vestibulares, que son los giros, ¿verdad? Con equilibrio, las maromas, el balsín, el rodado, el columpio, ¿verdad? Entonces aquí pues voy a tener yo ese equilibrio, ¿verdad? En cuanto a cada uno de los giros. En algún momento, quizás en educación física, usted solito tal vez lo pudo hacer, ¿verdad? Esas piruetas que usted viene en el aire y da 2 vueltas y cae de pie, ¿verdad?
Entonces, eso es parte de ello, de los componentes neuromotores. Están los componentes psicológicos. Aquí pues ya estamos hablando de la actividad mental que yo voy a tener. Va a distinguir todas las acciones en el ámbito de la inteligencia en 3 factores fundamentales. Por ejemplo, está el factor intelectivo, que es lo que se va a estructurar desde la capacidad de la atención, la memoria, el conocimiento que nos va a permitir orientar nuestras acciones, ¿verdad? Tengo que ver qué funciones voy a tener yo, la capacidad que yo tengo de atención, porque muchas veces estábamos en clase y no me dejará mentir, y muchos miraban al docente y van a decir, ay, dejé la estufa encendida, ay, dejé el aceite regado del carro que estaba ahí, y dejé la lámpara ahí desenrollado, no lo pude enrollar. Entonces no estaba atento a lo que le estaban dando a conocer, ¿verdad? Entonces muchas veces también tenemos la falta de memoria. Eso es parte del factor intelectivo. La memoria es muy importante. Algunos son bien pilas en ese sentido, ¿verdad? Hablando coloquialmente, son bien pilas porque se les queda lo de la imagen, ¿verdad? O no necesitan de cuaderno y todo se les queda aquí, entonces tienen el conocimiento acá en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ese es el factor intelectivo. Viene en cuanto a la inteligencia, la capacidad que yo tengo de atención, de poder retener todos esos conocimientos que me dan a mí a conocer, ¿verdad? Está el factor práctico. Aquí pues es el empuje de la acción que va a traducirse al comportamiento motor del trabajo psíquico, psicológico que elabora el acto. Entonces es la práctica que yo voy a tener, ¿verdad? En cuanto a lo que me está pidiendo. El factor emotivo emocional que hace vivir la experimentación cualitativa en un actor motor, ¿verdad? Es la emoción que yo voy a tener y el estímulo emocional que yo voy a tener para la aplicación de algo. Por ejemplo, ahorita, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, Alan. ¿Está Alan ahí? Sí, señor. Muy bien. La instrucción es, mire el gráfico y diga el color, no la palabra, dice. Por ejemplo, si yo pongo el cursor acá, ¿qué voy a decir? Rojo. Ah, perfecto. Muy bien, Pablo. Pablo. Pablo César. Señor. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá en el cursor? ¿Este? ¿Cuál señor? Verde. Muy bien, gracias por el apoyo, Crespo. Bien, entonces, Martín, si yo tengo el cursor acá, ¿qué diría usted? Señor, no la escucho mucho, hasta lo que pasa no es en mi casa. ¿Qué dijo? Bien, dice las instrucciones. Mire el gráfico y diga el color, no la palabra. Si yo coloco acá el cursor, ¿qué diría? Amarillo. Amarillo, muy bien. A ver, voy a tener aquí Elder. Elder. Ese es su problema. Elder. Azul o morado. Azul o morado, ¿verdad? Muy bien. Alfredo. ¿Dónde, señor? Aquí. Verde. Verde, muy bien. Entonces, eso es lo que yo les quiero dar a conocer en el componente psicológico, ¿verdad? Que tengo que tener mi inteligencia en la práctica y el estímulo que tengo ahorita. Muchos dijeran aquí, pues dice amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Pero nos están dando una instrucción. Mire el gráfico y diga el color, ¿verdad? No la palabra. Entonces tenemos que tener esa capacidad psicológica para poder decir qué es lo que me está pidiendo. Es como cuando le dicen a uno, levante lo contrario a lo que yo le diga, mano derecha, y ¡boom! La derecha levantamos. Pero nos están diciendo lo contrario a lo que yo diga. Entonces sería la mano izquierda. Eso es parte del componente psicológico.
¿Estamos bien? Y los dos enfoques Sí. del movimiento, pues está el fenomenológico que investiga la manera en cada uno vive las propias actividades motoras en su sentido y significado. Y el psicoevolutivo, ¿verdad? Que es el inicio o génesis del proceso psicológico de la construcción de la actividad motora, con los relativos procesos afectivos, intelectuales, emocionales, ¿verdad? Entonces la evolución de mi psicología, de mi conducta, de mi comportamiento, depende mucho de esto, ¿verdad? Lo afectivo, lo intelectual y lo emocional. Entonces, eso sería en cuanto a nuestra guía número 3, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. ¿Seguros? Sí. Muy bien. Entonces, creo que todos ingresaron ya a la asistencia, pero lo voy a enviar nuevamente para que los que no pudieron ingresar estén ahí. Entonces, eso sería, jóvenes, en cuanto a nuestra guía. Si hubiera alguna duda, pues sigo a la orden, siempre en el horario de unas 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, daría por finalizada la clase. Así es de que pasen feliz tarde y siempre con cuidado. Igualmente, señor. Gracias, señor. Gracias. Cuidado.